decía, el libro es más, digamos, más completo y más fácil para abordar el tema de hoy es el Zachary, ahí es el John Hunt como algo alternativo. También pueden tener el Jack Kennedy, pero bueno, el Jack Kennedy, como para todos los temas, está bastante largo y para la cursada a veces puede que se complique, ¿sí? Entonces lo dejamos para el final. Pero con leer del Zachary está bastante completo. Bien. Vamos a hacer un recordatorio de lo que es la histología, porque hoy vamos a estar mirando preparados de unión y para, digamos, refrescar un poquito algunos conocimientos. ¿Se acuerdan? Esto es la nefrona, ¿sí? Digamos, de lo mayor a menor, lo que podemos ver acá es que se divide en corteza y en médula, ¿sí? Nosotros en la corteza es donde vamos a ver la mayor cantidad de glomérulos y en la zona yuxtaglomerular, que son los glomérulos yuxtaglomerulares, ¿sí? Que están en la zona intermedia. Después, a nivel medular, vamos a tener las tasas de Henle, descendente y ascendente, y los conductos colectores. Mientras que en la corteza, más allá del glomérulo, vamos a tener túbulo contorneado proximal y distal. Bien, si nosotros tomamos puntualmente el glomérulo, vamos a tener que en un extremo, ¿sí?, está el polo urinario, y en el polo urinario estará conformado por las células epiteliales del túbulo contorneado proximal que tienen, ¿sí?, estas características que son las que el ribete en cepillo, las microvellosidades, que también las podemos ver, por ejemplo, en un enterocito, ¿sí? El objetivo en las células del epitelio del túbulo contorneado proximal, tanto como un enterocito, será el mismo, aumentar la capacidad de absorción. Recuerden que las células del túbulo contorneado proximal tenían una importante función de absorción y secreción de iones, ¿sí? Entonces es muy importante mantener ese ribete en cepillo. Por otro lado tenemos el polo vascular, y en el polo vascular tenemos lo que conforma el aparato yuxtaglomerular, formado por las células yuxtaglomerulares, que son células musculares lisas modificadas. Y si son células musculares lisas modificadas, ¿cuál será la función más importante que tengan? La vasoconstricción. O sea, estas células van a ser las encargadas de regular, ¿sí?, esa vasoconstricción y de esta manera regular así la tasa de filtración glomerular. Por otro lado tenemos entonces la arteriola aferente y eferente, las células mesangiales extraglomerulares y la válvula densa. ¿Sí? Fíjense, cuando vemos las células epiteliales del túbulo contorneado distal son mucho más bajitas y acá ya no hay ese ribete en cepillo que veíamos en el túbulo contorneado proximal. Cuando vemos acá el ovillo glomerular va a estar formado por células epiteliales de tipo visceral y parietal. Las parietales son las que están en la periferia formando las cápsulas de Bowman, que son estas. Acá hay un núcleo de una, acá estaría el núcleo de otra. Son células de tipo escamoso. En cambio, las células del epitelio visceral son las que están aquí en el ovillo, y esas células tienen prolongaciones, tencelos o podocitos. Por eso muchas veces, en vez de hablar de la célula epitelial visceral, hablamos de los podocitos, ¿sí? Pero esos podocitos en realidad parten de una célula y son sus prolongaciones. Después vamos a tener a las células mesangiales, y todo esto rosadito que se ve acá es la membrana basal de la cápsula de Bowman, que se continúa, ven que ingresa, ¿sí?, también revistiendo esas células epiteliales, ¿sí? Entonces, si tomamos cualquier estructura de estas y la miramos acá, vamos a ver que en el ovillo glomerular, polo para ubicar, polo urinario, polo vascular, acá están esas células, ¿sí?, yuxtaglomerulares, en la arteriola aferente, y vamos a ver que todos estos son esos podocitos que mencionábamos recién. Llega el filtrado glomerular y empieza a formarse
sucede la orina. La orina empieza a drenarse en el espacio de la cápsula de Bowman y es eliminada por el túbulo contorneado proximal. Entonces, si tomamos una de estas asas que se ven acá y la tratamos de desarmar como si fuera un telescopio, ¿sí? Vamos a ver, la zona más interna es esta 1 que aparece ahí como digamos, como si fuera un tubo todo fenestrado, y es el endotelio. ¿Y por qué tiene estas fenestraciones? Porque las células endoteliales tienen uniones, ¿sí?, fenestradas para regular de esa manera el filtrado, ¿sí? Vamos a ver luego cómo se va regulando. Luego viene esta capita azul que se ve acá, que es la membrana basal. Y luego los procesos peliculares, ¿sí?, que son esas prolongaciones que recién mencionábamos. Estos tres puntos van a formar lo que es el filtro, ¿sí?, glomerular. Entonces, si nosotros este filtro lo miramos con microscopía electrónica, vamos a ver que acá tenemos este espacio urinario. Acá viene el lumen, ¿sí?, capilar. ¿Se ubica? Esto sería la membrana basal. El cuerpo, ¿sí?, el estoma de la célula de los podocitos, y estos serán sus pedículos o sus procesos podales. Fíjense acá, membrana basal que recién dijimos, y estas son las células endoteliales. Y acá hay una flechita que dice fenestración. Es el área, ¿sí?, de separación entre célula endotelial y célula endotelial, que lo vemos bien en este dibujo, donde dice que hay un diafragma que va a ir regulando la amplitud de ese poro. ¿Por qué va a estar regulado eso? Va a estar regulado por cargas positivas y negativas y por un citoesqueleto. ¿Ven que acá dice filamentos de actina? Bien, esos filamentos de actina van a cambiar de configuración para que se modifique la estructura de esos pedicelos y ayude a que ese diafragma se achique o se agrande cuando tengan la orden de producir una vasoconstricción y regular de esta manera la tasa de filtración glomerular. Entonces, acá teníamos los dos capilares, ¿sí? Acá vamos a tener esta línea, estos segmentos discontinuos, serían las áreas fenestradas de los capilares, la célula mesangial en el medio, ¿sí?, y la membrana basal en rosa. Bien, entonces, con esto, ¿cuáles serían las funciones encargadas del riñón? Como sabemos, al igual que el hígado, el riñón es un órgano encargado de eliminar los desechos. El riñón en particular es el que va a estar a cargo de la formación de orina para poder eliminar esos desechos metabólicos. Va a regular el equilibrio ácido-base, porque todo esto va a ocurrir en el sistema de contracorriente, en el área medular, en las tasas de Henry. Conservación y reabsorción de agua, ¿sí?, sobre todo a nivel de túbulo contorneado cristal. Mantenimiento de la concentración normal del potasio extracelular. Y como función endocrina, la síntesis de la eritropoyetina. ¿Sí? La eritropoyetina va a ser muy importante porque va a actuar ¿a qué nivel? ¿En dónde? En la médula ósea, ¿sí?, para estimular los diferentes clones de la serie, ¿sí? Después, el sistema renina-angiotensina y la vitamina D, que va a actuar en forma indirecta a nivel intestinal para estimular la absorción de calcio. Bien, entonces, ¿cómo podemos considerar cada parte del riñón, cada estructura histológica que va a responder ante cualquier proceso de injuria? Si tomamos el glomérulo, podría responder con una proliferación celular, ¿sí?, a nivel glomerular, con una proliferación o engrosamiento de la membrana basal, con una proliferación de las células mesangiales, y acá hace la diferencia de lo que es celular glomerular y de células mesangiales, ¿sí? Celular glomerular cuando hablamos de los podocitos. De todas maneras, individualizar qué tipo celular está proliferando en un ovillo glomerular con microscopía óptica no lo van a hacer.
¿qué es lo que ustedes van a ver con la microscopía óptica? Es un incremento de la celularidad, ¿sí? Y luego la atrofia. La atrofia se puede dar por una reducción de esa perfusión vascular. ¿Por qué? Porque va a hacer que los glomérulos empiecen a disminuir su actividad. Cualquier estructura anatómica o microscópica que empiece a disminuir su actividad, ¿sí?, en sus funciones, va a hacer que se atrofie, que no, digamos, ¿para qué? Se va a ir achicando porque no está necesitando cumplir su función. Un aumento de permeabilidad celular o una fibrosis. Cualquiera de estas puede provocar una atrofia. ¿Y por qué la fibrosis? Porque en la medida que haya un daño importante de ese parénquima renal, va a proliferar tejido conectivo, y en la medida que hay más tejido conectivo, hay menos posibilidad a ver tejido que vascularice, nutre, oxigene ese tejido. ¿Qué pasa en los túbulos? Una posibilidad es la degeneración. ¿Cómo la vamos a ver? Degeneración vacuolar o degeneración hidrópica, sobre todo de las células epiteliales. Necrosis, apoptosis o atrofia celular. Apoptosis ya hemos visto cómo hay condensación y disgregación de la cromatina. Y la atrofia la vamos a ver, por ejemplo, cuando hay las células están más aplanadas y los túbulos están como más dilatados. Ruptura de la membrana basal, engrosamiento de la membrana basal, regeneración celular, cuando la membrana hay determinadas lesiones que van a hacer que la membrana basal conserve su integridad, entonces en esos casos hay regeneración celular. Cuando hablamos de regeneración celular, no nos tenemos que olvidar que en esa regeneración va a haber, digamos, una recuperación de la morfología celular a medias. ¿Sí? Nunca una célula injuriada en su regeneración celular puede volver a su morfología inicial. Por ejemplo, si estamos hablando de una célula del epitelio tubular, del túbulo contorneo proximal, que tiene esa forma característica con el ribete en cepillo en la zona apical que mencionábamos, es probable que haya una regeneración epitelial, pero el ribete en cepillo no se regenere totalmente, ¿sí? Y luego, por último, la hipertrofia compensadora. Podemos hablar en forma localizada, podemos hablar si se ha perdido un riñón, bueno, el otro riñón aumenta de tamaño, ¿sí? Para poder compensar la falta de otro. ¿Qué pasa con el intersticio? En el intersticio podemos encontrar edema, podemos encontrar áreas de hemorragia, y con esto vuelvo al tema de diferenciar hemorragia, de diferenciar hiperemia. ¿Sí? En las comisiones anteriores volvía a costarles este concepto que lo machacamos tanto en trastornos hemodinámicos. Hemorragia es extravasación de eritrocitos y hiperemia es los eritrocitos metidos adentro de un vaso, pero ese vaso va a estar dilatado y vamos a verlo lleno de eritrocitos, pero todos adentro. ¿Sí? Bien, inflamación. Por ejemplo, acá vemos una gran cantidad de células inflamatorias, son todas de tipo mononuclear, ¿sí? Y nunca dejar de, cuando describimos un preparado y hablamos de infiltrado inflamatorio, mencionar qué tipo de células inflamatorias estamos haciendo referencias en la descripción. Eso es imprescindible. No nos podemos quedar con una descripción de células inflamatorias. Y en un proceso de una lesión más avanzada, como ocurría en nosotros también, podemos tener áreas de fibrosis. Bueno, vamos a ver entonces las posibles fuerzas de entrada de un microorganismo o de otro tipo de metabolitos. Por ejemplo, secundaria o contaminación genital. Y a esto hablamos de la vía ascendente. Hay las hembras, ¿sí?, que tienen la uretra más corta y más ancha, es una cuestión de sexo que están más susceptibles a que haya una contaminación genital por vía ascendente. En la hematógena podemos tener émbolos sépticos, émbolos asépticos o infartos. Y después podemos tener el acúmulo, ¿sí?, de
sustancias nefrotóxicas o metabolitos, ¿sí?, que se acumulan, y cuando dice ahí éxtasis empiezan a estar, digamos, pueden llegar por sangre, pero ¿qué va a pasar? Son reabsorbidos a nivel tubular, y una vez que se reabsorben y se fagocitan a nivel tubular, puede que exceda la capacidad de fagocitosis de esas células epiteliales y empiecen a acumularse en la luz tubular. Por eso hablamos de esto. Bueno, cuando hablamos de los estadios de la función renal, y con esto hablamos de una falla renal o uremia o insuficiencia, con este cuadro lo que tenemos que saber que así como también pasa en el riñón, también pasa en el hígado, en el riñón tiene una gran capacidad de adaptación a la pérdida de tejido noble o viable. Recién cuando hay una pérdida de más del 75% de las nefronas, empieza a fallar el riñón. Si estamos un poquito más de la mitad, ¿sí?, con eso se arregla, ¿sí?, y hablamos de un estado de homeostasis. En la medida que empieza a aumentar, ¿sí?, esa pérdida de nefrones, empezamos a perder, en primera instancia, la capacidad de concentración de la orina. Sigue avanzando y ya tenemos un estado de azotemia, que es el acúmulo de sustancias nitrogenadas, ¿sí?, y a medida que aumenta, ya hablamos de uremia, donde va a haber un acúmulo de sustancias nitrogenadas, un acúmulo de urea en sangre, de creatinina, ¿sí?, y de todos los metabolitos de desechos que hagan que pueda llegar con una insuficiencia renal a la muerte. Entonces, ¿por qué puede llegar un animal a la falla renal? Cualquier causa que provoque disminución en la perfusión renal, cualquier causa que provoque una disminución en la filtración glomerular, que en general va a ir de la mano con la disminución de la perfusión renal. Cualquier causa que provoque daño tubular, que podrá ser tanto isquémico como tóxico. Cualquier daño tubular renal de tipo obstructivo, podemos hablar de una neoplasia, podemos hablar de un cálculo, por ejemplo. Un proceso inflamatorio avanzado que provoque en forma secundaria fibrosis, ya sea a nivel tubular o tubulo intersticial, y una obstrucción a nivel del tracto urinario inferior. Entonces, cuando hablábamos antes de una pérdida de más del 75% de las nefronas viables, hablamos de uremia. ¿Sí? En la uremia vamos a tener estudios bioquímicos donde se produce un incremento exagerado de la urea y de la creatinina en sangre. Habrá signos clínicos, habrá una disminución, como mencionamos antes, del flujo sanguíneo y de la tasa de filtración glomerular, con lesiones extrarrenales. Y acá es donde hay que detallar y desmenuzar un poquito lo que es síndrome urémico cuando hablamos de lesiones extrarrenales. Por ejemplo, a nivel respiratorio, será que es larga, sáquenla toda la última. Yo les aviso cuando termina, así no. A nivel respiratorio vamos a tener edema o neumopatía o neumonitis urémica. ¿Esto qué quiere decir? Cuando estamos haciendo una necropsia, ¿sí?, y revisamos el tracto respiratorio, ¿cómo empezamos? Estamos en la instancia donde ya sacamos todo el tracto respiratorio de la cavidad torácica, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos en la mano? La lengua con la tráquea, ¿no? Los pulmones, tenemos todo eso. Entonces, normalmente, ¿sí?, cuando lo revisamos, hacemos una apertura de la tráquea, revisar la laringe, cómo está, la tráquea, y siempre, digamos, es muy importante llegar hasta la bifurcación de los bronquios. En un animal que puede haber muerto por una falla renal, es probable que en el transcurso de la tráquea, o si no tuvo mucho tiempo de agonía, también lo vamos a encontrar, también no solo en la bifurcación de los bronquios, espuma, ¿sí? Y esto es la presencia de edema. ¿Por qué?
Porque en un proceso, en un síndrome urémico, vamos a tener una gran cantidad de toxinas en sangre. ¿Y quiénes son las más damnificadas? ¿Quiénes están en contacto directo permanentemente con esas toxinas? Y las células endoteliales. Después llegará a cada órgano, pero las células endoteliales son las que van teniendo contacto permanente. Entonces, esas células endoteliales empiezan a tener cierto grado de alteración. Puede tener degeneración vacuolar, pueden sufrir incluso de necrosis y puede haber trombosis. Cuando empieza a haber cierto grado de degeneración, las uniones entre las células endoteliales empiezan a estar, digamos, a perderse. Y eso es lo que va a hacer que se incremente la permeabilidad, dando en consecuencia la presencia de daño. ¿Sí? Cuando hablamos de una neumonitis urémica, ¿sí? Vamos a tener la liberación, ¿sí? En los epitelios de las toxinas también, e infiltrado linfomonocitario a nivel de intersticio. A nivel cardiovascular vamos a tener una pericarditis fibrinosa o endocarditis ulcerativa con trombosis aórtica o atrial. Esto ya lo vieron, ¿sí? Y no hace mucho, porque a veces cuando ven hace mucho se olvidan. ¿Sí? Sí, pero pará, ya vamos a llegar. No, en la tráquea no, hay indicaciones, pero no en la tráquea, ya vamos a llegar. Bien, entonces, las lesiones en endocardio son más frecuentes a nivel del atrio y podemos llegar a tener presencia de úlceras o engrosamiento, ¿sí? A la mañana hablaban de que se veían las válvulas grises, ¿sí? Lo que puede ocurrir antes que haya úlceras es un engrosamiento paulatino de las válvulas, y ustedes se acuerdan en la necropsia que ya vieron, cómo veían las válvulas. Yo se las mostré. ¿Cómo las veían? Transparentes y finas, muy bien, no blancas, ¿sí? Ya cuando están blancas es porque empiezan a engrosarse, ¿sí? Una válvula, cuando uno revisa el corazón, como lo vimos la otra vez en la necropsia, ven, por eso les digo que es importante, porque uno lo puede leer en el libro, pero después que vieron que yo agarré una pinza o agarré el cuchillo y les estiré la válvula y ustedes vieron, tuvieron la suerte de ver válvulas normales, ¿sí? Entonces las válvulas eran casi translúcidas, ¿sí? Y bien finitas, no tenían ningún engrosamiento, ¿sí? Bien. Entonces, a nivel digestivo, acá viene la parte que vos preguntabas, vamos a tener estomatitis, ¿sí? Más frecuente en los felinos, y gastritis ulcerativas y hemorrágicas más frecuentes en los caninos. La colitis ulcerativa será la lesión que va a predominar en los equinos y un poquito menos en bovinos. Es algo más, digamos, más frecuente verlo en los equinos. A nivel hematopoyético, una anemia hipoplástica de tipo regenerativa, normocítica y normocrómica. ¿Por qué creen que es este tipo de anemia? Por la eritropoyetina. ¿Y qué le pasó a la eritropoyetina? Ahí voy. La disminución de la síntesis y producción para estimular a nivel de médula. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos provoca este tipo de anemia. Sí. Sí, estomatitis no es del estómago, no, está bien, bueno, quizás yo voy con términos que todavía no vimos el práctico digestivo. Estomatitis es inflamación de la cavidad oral, ¿sí? Y gastritis, bueno, del estómago. ¿Ah? Bien, después a nivel endocrino tenemos una hiperplasia de paratiroides. Nosotros cuando dijimos que a nivel de túbulo contorneado proximal y cuando mencionábamos solo del ribete, dijimos también que era muy importante en cuanto a la absorción y excreción de iones. Bueno, uno de ellos importantes son los fosfatos. Va a haber una disminución en la excreción de los fosfatos, por eso va a haber hiperfosfatemia. Al haber hiperfosfatemia va a estar alterada la relación calcio-fósforo. Entonces, cuando se altera la relación calcio-fósforo, por más que el calcio esté bien, entonces va a haber un estímulo a nivel de paratiroides, ¿sí? Lo mismo ocurre a nivel esquelético, vamos a tener una osteodistrofia fibrosa.
¿Qué pasa en los tejidos blandos? Va a haber muchos tejidos donde vamos a ver mineralización, ¿sí? Como en el estómago, como en pulmón, pleura y riñones. Ahora vamos a ver un par de fotos de esto y lo aclaramos un poquito más. Este es el momento de sacar la foto, ¿eh? Bien, a nivel nervioso vamos a tener la encefalopatía urémica o mielinopatía espongiforme. Entonces, ejemplo. Cuando hablábamos de la glossitis ulcerativa, tenemos por debajo, por ventral, tenemos la lengua con áreas, ¿sí?, ulceradas, como estas que se ven a los costados. A nivel de estómago, vamos a ver gastritis, ¿sí?, con zonas muy hiperémicas de la mucosa, una mucosa edematosa y bien engrosada y áreas hemorrágicas. ¿Sí? Podemos llegar a tener también áreas ulceradas en la mucosa. Y por otro lado, la mineralización que mencionábamos antes de los músculos intercostales. Cuando nosotros realizamos una necropsia como decíamos antes, sacamos todos los órganos de cavidad torácica, nos queda la cavidad torácica en sí. Y nunca debemos dejar de inspeccionar, ¿sí?, cómo están los músculos intercostales. Y sobre todo si hicimos la necropsia de un animal que probablemente tenía algún problema renal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez exteriorizados los órganos de cavidad torácica, pasamos los dedos por los músculos intercostales, ¿sí?, entre las costillas pasamos y tocamos a ver si no hay ninguna dureza. Y así podríamos reconocer estas áreas que marcan las flechas de la mineralización de los músculos intercostales. Porque en realidad no es que se esté mineralizando los músculos, sino que la pleura parietal, exactamente, muy bien, ¿sí? Entonces, también dijimos que podía haber mineralización en pulmón, cuando para chequear eso lo que hacemos, una vez que sacamos pulmón, es palpar. Y muchas veces a la palpación podemos reconocer, ¿sí?, como arenilla en los pulmones, y esto es la manifestación de la presencia de calcificación, sumado a que si encima encontramos mineralización de la pleura parietal. No colapsa. Bien, bueno, con esto entonces nos vamos ahora a la resolución de problemas. Vamos a tomarnos algo de 20 minutos, media hora. Bien, vamos a arrancar entonces con el problema número 4. ¿Qué decía? Usted realiza la necropsia de una gata de 3 años de edad, encontrando las mucosas pálidas, al igual que la musculatura genética, un hígado con un patrón lobular marcado de color blanquecino y riñones ligeramente aumentados de tamaño de color pardo amarillento. En el perfil sanguíneo se obtuvieron los siguientes datos, y les da un montón de datos que después vamos a ir viendo los valores de referencia para que nos acuerde bien. Después, bueno, menciona que fue positivo en Bartonella y el virus de una deficiencia felina, y de acuerdo a la observación microscópica responde. Describa la lesión microscópica y cómo se denomina el diagnóstico anatomopatológico. Vamos a ir por partes, entonces. Dijimos que había un montón de valores, ¿sí? Uremia, creatinemia, hematocrito, proteínas totales, albúmina, glucemia y leucocitos, ¿sí? Entonces, ¿qué valores están aumentados? Uremia. La uremia está aumentada. Creatinemia. Terrible la que está aumentada, ¿sí? Acá yo les puse canino y felino para que tengan... La creatinemia también. Les puse el canino para que, bueno, tengan otra especie más de referencia, a pesar del problema, era el felino, ¿sí? Entonces, ¿la creatinemia está aumentada? Sí, muchísimo, ¿sí? ¿El hematocrito está aumentado? ¿Está alterado? Sí, está muy bajo, ¿sí? Bien. ¿Albúmina, glucemia y leucocitos están alterados con proteínas totales? No. No, en general, en líneas generales no. Y después, bueno, vuelve a repetir que era positivo el Bartonella y el virus de inmunodeficiencia. Entonces,
Ustedes vieron esto en preparado, ¿puede ser? Hoy cuando lo puse a la mañana, enseguida todos dijeron, no, este preparado no coincide con lo que veíamos. ¿Sí? Chao, puse otro preparado y me equivoqué. No, por suerte no pasó así. Piensen que a veces cuando miran los preparados, ¿sí? Acá se ven con una intensidad en la coloración, ¿sí? Y ustedes lo ven de otra manera. Así que, pero las lesiones se supone que van a ser las mismas, porque yo les proyecto que lo que ustedes estaban mirando. ¿Sí? Bien. ¿Qué les llamó la atención de este preparado? Aquí lo siguen los túbulos, muy bien. Todo aquel que mira este preparado, lo primero que llama la atención es esto. Perfecto. ¿Algo más? Aumento de células en los glomérulos. ¿Algo más? La membrana basal engrosada sobre todo a nivel glomerular, como este y como este, ¿sí? Se ve bien, parece que hubiéramos agarrado un fibrón acidófilo, ¿sí? Un fibrón rosa, y acá le remarcamos el glomérulo para que nadie se lo pierda de vista, ¿sí? Entonces, hay clavo linfocitario, muy bien, ¿sí? Y entonces, acúmulo proteináceo, acá en estos túbulos contorneados, ¿sí? Homogéneo, es ese acúmulo. Lo vemos en estos, en algunos más chiquitos. Los glomérulos, ¿sí? Con las membranas basales destrozadas. No tiene que haber nada, la gris. Bien, entonces, ¿qué más vimos, no? ¿Que quería sacar foto? Sí. Los túbulos, sí, por eso, acúmulo de material y están dilatados. Algunos más, otros menos, fíjense, este está muy dilatado, este está menos, este está un poquito menos. Lo que sí, la mayoría tiene material proteináceo, acidófilo y homogéneo. El hecho de que sea homogéneo nos está marcando que el contenido es proteico, ¿sí? Y que sea acidófilo. Bien, entonces, acá me fui a la médula, ¿sí? Donde había algo de infiltrado linfocitario, como también dijeron por ahí, y también, ¿sí? Si bien acá no vamos a ver glomérulos, sí vemos las tazas de Henle, ¿sí? Que también tienen material proteico en la luz. Muy bien. Acá tiene un ovillo, bien a mayor aumento, donde se observa, ¿sí? El engrosamiento de la membrana. ¿Qué tiene este ovillo? ¿Por qué se ve así? Entonces, ¿qué tiene esta? Una tinción. ¿Qué tinción? Muy bien, ¿sí? Yo tengo dudas a veces del aumento. Fíjense que ustedes lo primero que les llamó la atención fue el acúmulo acidófilo en la luz tubular y no el engrosamiento de membrana. Y si ese engrosamiento es muy leve, me puedo generar dudas. Entonces tenemos una tinción especial que me ponga en evidencia que está engrosada esa membrana, ¿sí? También va a haber engrosamiento en las membranas basales del ovillo glomerular, como se ve acá, ¿sí? O como lo puedo ver acá en las membranas basales también de los túbulos contorneados. Entonces, siguiente pregunta. ¿Cómo se denomina la lesión renal desde el punto de vista anatomopatológico? Glomerulonefritis membranosa, muy bien. Y fíjense, ¿por qué en el morfológico no estoy mencionando? En realidad le estoy dando mayor prioridad, ¿sí? A la lesión que encontré en el ovillo glomerular. Y sin embargo, lo que más me llamó de entrada fueron los túbulos. ¿Por qué será que el túbulo en realidad lo dejo un poquito de lado cuando era lo más, digamos, lo más exactamente?
acá lo que doy prioridad cuando le pongo el nombre al morfológico es cuál es a la lesión primaria. La lesión primaria es a nivel del ovillo glomerular, por eso hablo de glomerulonefritis, y lo que ocurre a nivel tubular no es otra cosa más que la consecuencia de una alteración en el filtrado glomerular. Por ejemplo, cuando yo hablé en el práctico de nivel 2, si se acuerdan, y vimos el amiloide depositado en el ovillo glomerular, y vimos también el contenido proteico en los túbulos. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Digamos, esto es un hallazgo de que el animal tiene proteinuria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está viendo alterada su tasa de filtración glomerular y aparecen proteínas en orina. Pero antes de verlas en orina, ya en los túbulos contorneados las puedo ver. ¿Sí? Sí. No íbamos a hacer. Dije, no, yo iba repitiendo. Después voy tomando, digamos, sí, no sería membrana proliferativa. ¿Sí? Yo no le digo que no a nadie. Después vamos a ver cada concepto que tiene cada uno para redondear. Bien. ¿Cuál podría haber sido la causa entonces de dicha lesión? Depósito inmunocomplejo. Depósito inmunocomplejo. Muy bien, los depósitos de inmunocomplejos. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que podría haber provocado ese depósito de inmunocomplejo a la gata? Una infección, una antigenemia. Tiene una antigenemia circulante con una alta concentración, muy bien, ¿sí? Entonces empiezo a tener complejos antígenos y cuerpos circulantes que empiezan, cuando intentan filtrarse por riñón, empiezan a lesionar, ¿sí?, distintas estructuras del ovillo glomerular. También podría tener una formación de autoanticuerpos y el mecanismo sería exactamente el mismo. Vamos a la pregunta 4. ¿A qué se debe la apariencia de las mucosas en el músculo esquelético y el hígado? A la anemia, ¿sí? Cuando hablé que el hematocrito era de 15 y dijimos que era muy bajo, voy a ver las mucosas pálidas, voy a ver el músculo esquelético pálido y voy a ver, como tengo anemia, un patrón lobulillar marcado y sé qué es lo que pasa a nivel centrolobulillar en esos hepatocitos. Y eso es lo que me marca el patrón lobulillar marcado. Esto por la hemobartonela. Esto por la hemobartonela. Claro, exactamente. ¿No se ve nada histérico por la hemólisis intravascular? Por la hemólisis que hay, no, en este caso no. No, en hemobartonela no hay. No, también tenía positivo al virus del virus. Había una anemia de tipo reactiva. Primero tengo un afectado por disminución de la bueno, claro, hay un problema a nivel de linfocitos que hay un problema a nivel renal. Exacto. Claro. Sí. Claro. Exactamente. Por eso no hay reticulocitos. Entonces, nosotros hablamos como enfermedades glomerulares, vamos a ver dónde metemos en la clasificación, ¿sí?, de las glomerulopatías, como inflamatorias y como amiloidosis. Dentro de las inflamatorias tenemos las glomerulonefritis de tipo membranosas, las proliferativas, las membranoproliferativas y las embólicas. Después tenemos, no es otra cosa que la clasificación de la guía, así que no hace falta que se maten por sacar fotos. Amiloidosis y después la glomerulosclerosis. Lo que quiero intentar con esto es que ustedes puedan encasillar cada situación problemática que les presentamos en la clasificación de la guía, ¿sí? Bien, entonces, cualquier glomerulonefritis
promediadas por depósito de inmunocomplejos o por cuando generan autoanticuerpos, vamos a tener que ese depósito de anticuerpos genera la activación de fragmentos del complemento como C3A o C5AB. Esto va a estimular tanto a nivel de leucocitos como de los neutrófilos o de las mismas células que forman el ovillo glomerular, como las células endoteliales, como las células epiteliales y las del mesanquio, a que promuevan, ¿sí?, un montón de factores proinflamatorios. Proinflamatorios como proteasas, genéricamente, factores de crecimiento, óxido nítrico, y estos factores, ¿sí?, es lo que me van a lesionar a nivel, ¿sí?, de los podocitos y de la membrana basal. Entonces, al generar todos estos factores proinflamatorios que mencionábamos antes, se puede engrosar la membrana basal, se pueden descamar y desprender esos podocitos de las células endoteliales y de ese aspecto del engrosamiento de la membrana basal. Y esto, como consecuencia, me va a provocar un estado de proteinuria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos diafragmas que había entre las células endoteliales, y al faltar esos podocitos, los espacios van a ser más grandes y va a escapar mayor cantidad de proteínas, y es lo que nosotros veíamos en el preparado, cuando veíamos esos túbulos dilatados llenos de ese material hidrófilo y homogéneo. Bien, otras fotos de la glomerulonefritis con engrosamiento de la membrana basal. Glomerulonefritis membranosa, donde está teñido con paz. Eso lo habíamos visto, y acá se ve un poquito mejor cómo se tiñe, sí, a nivel tubular y a nivel de las membranas basales del ovillo glomerular. A nivel macroscópico, la glomerulonefritis proliferativa, y acá le pongo el patrón de difusión porque puedo ver una foto macroscópica, sí, que es difuso, y difuso porque compromete la corteza en su totalidad. Si nosotros, cuando evaluamos si un animal puede llegar a tener una glomerulonefritis, en una necropsia se hace un corte en ese sentido y se mira bien la corteza. Muchas veces en la corteza podemos llegar a ver un aspecto granulado o un puntillado rojo, ¿sí? Así veríamos esa foto macroscópica. Si un incremento en la celularidad que podrá ser mesanquial o podrá ser epitelial, no lo podemos reconocer fácilmente a microscopía óptica, pero sí lo caracterizamos como una glomerulonefritis de tipo proliferativa. Bien. Entonces, por último, la glomerulonefritis, tenemos la amiloidosis renal, solo a título informativo porque ya vimos un preparado, vimos cómo se veía macro y ustedes lo vieron cómo se afectaba el glomerulonefritis. ¿Qué pasa en cualquier tipo de glomerulopatía? ¿Sí? Vamos a tener el ultrafiltrado del plasma afectado, vamos a tener que va a estar afectada también la regulación de esa presión sanguínea a nivel del polo vascular, cuando mencionábamos todos los componentes del aparato subglomerular, la regulación del flujo sanguíneo peritubular y la reducción de esas macromoléculas circulantes, que es lo que se va a complicar y que en definitiva es lo que va a provocar la presencia de proteinuria y va a terminar en lo que llamamos un síndrome nefrótico, que se caracteriza por la proteinuria, la hipoproteinemia, si al perder por orina tantas proteínas, va a haber una disminución a nivel sanguíneo, la presencia de edema y, como decíamos antes, va a estar afectado el hígado y vamos a tener el metabolismo de los lípidos, nos va a dar un aumentado el colesterol, ¿sí? Una hipercolesterolemia. Bien. Sí. ¿Toda la documentación viene secundaria a otro proceso? Toda la glomerulopatía le va a afectar al... Andando para atrás que quieren ver lo mismo. Toda la glomerulopatía le va a afectar al componente renal, ¿sí? Entonces, yo tenía el ejemplo de una marcada, en este caso, porque la presencia de algo del cuerpo, ¿sí? O podría tener el conflicto, por ejemplo, de amiloidosis.
frecuencia con un preparado. Pero yo no puedo reconocer una glomerulonefritis, digamos, sí reconocerla, pero no subclasificarla, porque eso lo hago en el copio. Y si yo tengo un preparado base, sí, puedo sí darle un patrón de distribución, pero macroscópicamente puedo decir, bueno, es como yo puedo acá considerar una glomerulonefritis, pero no el subtipo, porque eso es a nivel microscópico. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Bien, ¿alguna duda? Bueno, vamos al siguiente problema. Hola, mi nombre es Angie, ¿y a quién le tocó este problema? ¿A uno? ¿A ustedes? Bueno, vamos a leerlo. No traje los anteojos. Bueno, entonces vamos a leerlo. Usted realiza la necropsia de una yegua de raza polo que presentó un cuadro de cólico abdominal severo con presencia de fasciculaciones y de cúbito. El animal fallece antes de que pueda instaurarse un tratamiento. Al realizar la necropsia se observan un ligero edema de pulmón y un marcado edema perirenal. Se toman muestras para histopatología encontrándose lesiones en el siguiente órgano. A ver... Bien, ¿qué es esto? ¿Qué estamos matando? Riñón. Muy bien, la corteza. ¿Qué estamos viendo acá? La cápsula está llena de glomérulos. Acá ven, por ahí este aumento casi no se ve la lesión. Se ve, pero por ahí no se nota. Vamos a ver esto, con mayor aumento. ¿Qué ven acá? Necrosis coagulativa, ¿de qué? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo te diste cuenta que esta es necrosis coagulativa? Muy bien. O sea, fíjense en esta zona. Algo que te olvidaste, por ejemplo, es el tema de la acidofilia marcada. Pero está perfecto lo que vos describiste. ¿Y acá qué están viendo acá también? Restos celulares. Muy bien, perfecto. Vamos a ver la necrosis coagulativa y principalmente el túbulo contorneado proximal. ¿Eso lo vieron? Y detritus celulares. ¿Qué vemos acá? ¿O qué vieron acá? Más que nada cerca en los glomérulos. Dilatación. Muy bien. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? Está aumentada el espacio de Bowman. ¿Y por qué será esto? Porque no puede filtrar la orina. ¿Por qué? No puede filtrar la orina. Pero, ¿por qué? A ver. Y porque en los túbulos contorneados proximales, que es el resto, la parte que sigue, Hace como un efecto tapón. está obstruido. Miren esto. ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Esto qué? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan que el glomérulo tenía dos polos? Un polo vascular y otro... Exacto. Este corresponde al urinario. Fíjense esta cantidad de detritus. Si esto genera un aumento de presión, ¿qué va a pasar con esto? Se acumula. En realidad no hay flujo sanguíneo. Renal. ¿Entiendo? ¿Cuál es el diagnóstico anatomopatológico de esto? Necrosis tubular, ¿qué? Aguda. ¿Sí? Pero vos fíjate, miralo. ¿Lo ves? ¿Sí? Esta acidofilia corresponde a la necrosis y también a los detritus. Acá ya ni siquiera los núcleos se ven. Bien. Vamos a ver cómo se veía macroscópicamente. ¿Se acuerdan que presentaba macroscópicamente esto? Que lo decía en el problema. Ok, pero ¿cómo lo describí? Acúmulo de líquido en la cápsula. ¿Por qué en la cápsula? Es perirenal, o sea, no está, el edema no está entre la cápsula y el parénquima renal. ¿Se entiende? Está en el espacio retroperitoneal. ¿Se acuerdan que los riñones no están
en el peritoneo, es retroperitoneal. O sea que, ¿cómo describirían esto? Acúmulo o edema en el espacio retroperitoneal. ¿Sí? Bueno, para responder a, ya vimos el diagnóstico morfológico, microscópico. Sí, pero para responder a la tercera pregunta, que era ¿cuáles podrían ser las posibles etiologías? ¿Qué dijeron los que tuvieron este problema? Intoxicación. ¿Intoxicación con qué? Hay con muchas cosas. ¿Pero con qué? Con mezclán. Pero ojo, porque el tema es que si vos lees bien, te dice, al realizar, no, el animal fallece antes de que pueda instalarse un tratamiento. Así que, ¿qué pensaron? Tienen que ser específicos acá. Pero esperen, hay causas para eso. Fíjense esta foto que apareció acá. Es una planta, pero no sé qué. Es una planta, exactamente. Esto se llama amaranthus. El amaranthus es una maleza que se caracteriza por tener la raíz y el tallo rojo, como también los frutos y las florcitas rojas. Pero no todos los amaranthus presentan esto, esta coloración. Pueden tener frutos y flores de color verde. Y ustedes me dicen, ¿y para qué me sirve esto? El tema es que el amaranthus es muy tóxico en todos sus estadios, tanto desde la plántula, cuando es chiquitita, hasta cuando tiene todo esto que es la parte de fructificación y inflorescencia. El tema es cómo yo relaciono esto con el tema del equino. El tema es que cuando se hizo la necropsia, abrieron el estómago y encontraron estos restos. ¿Se entiende? Como mecanismo de acción, el tema es que está poco estudiado, no se sabe mucho, si bien presenta una gran cantidad de oxalatos, nitratos y algunas saponinas, el problema está en que no podemos realmente determinar cuál fue el mecanismo de acción preciso, así que sí, está mal. ¿Por qué? Porque el tema es que acá, ustedes tienen que correlacionar mucho el tema de la causa con el mecanismo de acción y lo que ustedes están viendo. Si yo les digo, bueno, este es el causal, esta maleza, ¿no? Ahora, ¿cómo generó esto? Este edema. ¿Y cómo generó la necrosis tubular aguda? Es un mecanismo incierto, ¿sí? Pero yo sé que es por la planta porque lo encontré en la necropsia en el estómago, si no, no podría porque lo saber que es reconociste, por eso necesitas reconocer siempre las plantas. Está bien. El más tóxico de todos se llama Amaranthus retroflexus, ¿sí? La otra posible causa que podría ser es la micotoxicosis. Se llama ocratoxicosis en el caso, por ejemplo, de aquellos alimentos balanceados, rollos o silos que hayan sido contaminados con Aspergillus y Penicillium. Ahora bien, un alimento que tenga Aspergillus y Penicillium no quiere decir que hagan sí o sí micotoxinas. Tiene que haber un ambiente propicio para hacerlo. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo se llaman esas micotoxinas? Se llama ocratoxina A y citrinina. ¿Vamos bien? Entonces, los posibles dos causas que podrían ser es el amaranthus y la ocratoxicosis. ¿Sí? Citrosina, ¿no? Citrinina. Citrina. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico morfológico de esto? Macroscópicamente hablando. De esto. Edema. Retroperitoneal. No. Perirenal. ¿Cuánto? Difuso. Perfecto. Difuso, sí. ¿Vamos bien? ¿Y de la micro qué sería? Necrosis tubular. Necrosis tubular aguda. Bueno, algo re importante. Para responder la última pregunta, ¿cuál fue la causa de muerte? ¿Cuál fue la causa de muerte? Edema de pulmón. No, bueno, eso es peor, eso es secundario a. Paro cardíaco. Estamos viendo riñón. ¿Vieron el tema de las insuficiencias renales? Si es aguda, es una insuficiencia renal aguda, se muere de esto. ¿Qué pasa cuando, el tema es si hace un efecto tapón en los túbulos proximales, disminuye el flujo, el flujo de renal, exacto.
¿qué va a tener? Va a tener un aumento del potasio en sangre, va a haber hiperpotasemia. Y si se acuerdan, el potasio es cardiotóxico. Por consiguiente, ¿qué va a pasar? Se muere de paro cardíaco. Bien, ¿cuáles son las dos causas que pueden generar necrosis tubular aguda? Una se llama tóxica o nefrotóxica, que es la que estuvimos viendo. Fíjense, los oxalatos y las micotoxinas están involucradas acá, pero ojo que el amaranthus no tiene este mecanismo de acción, por lo menos hasta ahora dilucidado. Con respecto a los aminoglucósidos, el más nefrotóxico es la gentamicina. Están, por ejemplo, la tobramicina, la streptomicina, que también es ototóxica. El tema es que, por ejemplo, en el Kennedy hablan de la formación, porque lo que generan estos aminoglucósidos en el túbulo contorneado proximal es la pérdida de las microvellosidades del ribete del cepillo de los túbulos contorneados proximales, y lo que hace es inhibir a la fosfolipasa. Por consiguiente, lo que va a pasar es que van a encontrarse no sé si se acuerdan de los citosegresomas, que alguna vez seguramente lo habrán estudiado ahora para el primer parcial. Bien. Bueno, o los cuerpos mieloides también se forman en el túbulo contorneado proximal. Las tetraciclinas, los aminoglucósidos tetraciclinas y sulfonamidas son antibióticos. Este sulfonamida tiene la característica de que pueden precipitar y formar sales más a nivel de la médula y de la pelvis. La angiotensina B, ¿se acuerdan qué es? Un antifúngico, también genera nefrotoxicidad. El cisplatina, ¿qué era? Era un quimioterápico. Y los metales pesados, el tema de los metales pesados, más importantes que se generan es mercurio, cadmio, plomo, pero los que son los más importantes son el plomo y el mercurio. El etilenglicol, ¿qué es? Es un alcohol, que esto yo no sé mucho, pero bueno, exactamente, pertenece o está formando lo que es el líquido anticongelante de los radiadores de los autos. ¿Qué pasa con esto? El tema es que es muy dulce, parece que es un tanto rico para los perros y los gatos, y lo que van a pasar es que cuando se metabolizan al alcohol deshidrogenasa, van a formar 3 metabolitos totalmente tóxicos que van a generar la formación de oxalatos. ¿Vamos bien con la tóxica? Ahora vamos a la otra causa, que es química, o se lo llama también tubulorética, que vamos a ver estas dos causas, pero más adelante. Esto, para que se genere, tiene que tener una característica importante, que esté en hipoperfusión, deshidratación, y son estados del paciente que para ver esto tiene que tener esa condición particular. ¿Alguien tiene duda? ¿No? ¿Qué no? Las condiciones es que el paciente tiene que estar en shock o en hipotensión para poder verse esto. Bien, vamos de nuevo a lo que es la clasificación anterior. Esta es la parte tóxica y esta es la parte química. ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven acá? ¿Se dan cuenta? Hay fibrosis. ¿Y por qué será que hay fibrosis? Porque se altera la membrana basal. Muy bien, porque se altera la membrana basal. Esta es la gran diferencia con respecto a este. Las nefrotóxicas, si le dejamos un tiempo, por ejemplo 2 semanas, estos pueden volver a regenerarse, no de la misma forma como son realmente las células del túbulo contorneado proximal, pero más o menos se van pareciendo a las células originales. En cambio, en esta, cuando sufren una isquemia, se les pierde lo que es la membrana basal y van a indudablemente a hacer fibrosis. ¿Vamos bien? Vamos a ver ahora la parte de necrosis tubular aguda, la parte isquémica o tubulorética. ¿Cuáles son los cambios morfológicos que sufren acá? Una de las características es cuando hay una isquemia. ¿Qué característica hay? Seguramente se acuerdan de esto. Bien, hay una disminución de ATP, que es lo que genera que las membranas no funcionen bien y que van a pasar, va a haber un influjo al citosol de calcio. ¿Se entiende? Fíjense esto. Empiezan, además, ven que hay una pérdida de las vellosidades
¿Y qué van a ver acá? Hay pérdida también de las microvellosidades también, del ribete del cepillo. Acá tienen la chance de hacer una necrosis, una apoptosis. ¿Y qué va a pasar con esto? Van a empezar a generar descamación. Pero acuérdense, por isquemia hay pérdida de la membrana basal. Bueno, esto, ¿alguien se acuerda cómo es? ¿Qué características? Y después el diagnóstico morfológico. ¿Qué es esto? Descríbanlo. Era un cambio de coloración al negro. Primero, esto es un ovino. Por las dudas, situémonos, porque es importante. ¿Cómo me doy cuenta que es un riñón de ovino? No, pero por la forma, pero no importa. Yo te digo, es un riñón. Pará, es un riñón de ovino. Dale, caracterízamelo. Describímelo. Cambio de coloración a rojo oscuro. Negruzco. Es más negruzco. Afecta en forma que De forma distinta. difusa tanto a la corteza y a la médula. ¿Y qué es esto? La pelvis. La pelvis. ¿De qué color está? Amarilla. ¿Y eso a qué responde? La ictericia. A una ictericia. ¿Se entiende? O sea, este contexto yo lo tengo que ver si yo estoy haciendo una necropsia de una oveja y veo también riñones negros, que se lo denomina como negro metálico, también está acompañado de ictericia, y ustedes después van a describir en qué lugares tienen que determinar dónde ven realmente la ictericia. Bien. ¿Cómo se llama el diagnóstico morfológico de esto? Nefrosis hemoglobinúrica difusa. Ahora, ¿cómo se ve microscópicamente esto? Se ven como granulares naranjas y en el túbulo. ¿Sí? Nefrosis hemoglobinúrica difusa. ¿Vamos bien? ¿Puedo cambiar? ¿Qué es lo granular? Sí. Bueno, hay un tema. ¿Cuál es el diferencial de esto? El tema es, ¿qué diferencia tiene esto con respecto a la foto anterior? La pelvis y esto. Y la médula, que no está afectada. Bueno, este riñón es de una cabra y esto se lo llama riñón cloisonné. Riñón cloisonné. Esto, por suerte para ustedes, no tiene significancia patológica porque la cabra vive feliz en el campo y no pasa nada. El tema es que... Espera. Vos viste que el color es marrón, negruzco, y vos te podés confundir ¿con qué? ¿Con la anterior o no? Pero ¿qué pasa? En el paciente, cuando yo abro, no presenta ictericia, no tiene características de haber tenido una hemólisis intravascular. Sin embargo, la patogenia de esto es totalmente, que no se sabe todavía. Lo que dicen es que podrían llegar a ser procesos hemolíticos anteriores a esto, y microscópicamente se observa las membranas basales bien engrosadas. Los científicos todavía no han determinado qué significa eso, porque podría ser ferritina o hemosiderina. Sin embargo, si se acuerdan, ¿cómo se llama la técnica para determinar hemosiderina en un preparado histológico? Azul de Prusia, y es negativo. Y esto, el riñón cloisonné solamente los afecta, o sea, los tienen las cabras. Otra cosa que me olvidé de decir de lo anterior, acuérdense las causas por especie de ictericia, ¿sí? Que después lo van a ver en hemato, o sea, lo van a ver después, pero acuérdense de eso, ¿sí? Bien, ¿qué es esto? Riñón uretrino, ¿qué características ven? ¿Cómo? No, pero es un pote. ¿Qué características tiene esto? Se ve más naranja. No sé si lo ven. ¿Sí? ¿Esto alguna vez lo vieron ¿no? Microscópicamente, vamos a ver esto también. Son granulitos en el túbulo y granulares. ¿Sí?
¿Cómo se llama esto? El diagnóstico morfológico. Esto se llama nefrosis mioglobilúrica difusa. ¿Cuál es la causa de esto? ¿Si es genético? Bueno, el tema es que esto lo van a ver en óseo muscular, que van a ver las diferentes causas y características que tiene esta enfermedad, que es bastante complicada por las clasificaciones que presenta, pero la causa es la rhabdomiólisis, se lo llama así, o enfermedad de los lunes en los equinos. Así que, bueno. Y otra cosa, la rhabdomiólisis no solamente puede provocarse en el equino, sino que se produce, por ejemplo, por trauma. Si yo agarro y le golpeo en forma severo a un paciente, por ejemplo, en el músculo, eso va a generar la ruptura de ¿qué? De los miocitos, y van a liberar ¿qué? Mioglobina, y por eso aparece acá. ¿La mioglobina tiene el mismo color que la hemoglobina? ¿Cómo? ¿Microscópicamente? No, macro. No, vos lo viste que se ve, la hemoglobina se ve negra, y esto se ve naranja. Porque por el grupo de porfirina. Ahora, para terminar, sabimos, esto del tema de cuál fue la causa de muerte, en realidad, este más se relaciona más a la parte isquémica, pero bueno, ¿qué pasa? Los medicamentos que estuvimos viendo, o la disminución del volumen sanguíneo, la hipotensión, si nosotros tenemos un problema a nivel vascular del riñón, o sea, si afectamos a la arteria renal, o también a los pequeños vasitos, como por ejemplo para generar una vasculitis, ¿no? Una sepsis o el síndrome hepatorenal, esto consiste en que si tiene, después todo lo van a ver más adelante en hígado, si ustedes tienen una disfunción en el hígado, una insuficiencia hepática, lo que van a ver es una hipertensión portal y por consiguiente después lo que van a ver es una vasoconstricción renal, de la arteria renal. Y esto, ¿qué va a generar? Si estamos disminuyendo el flujo sanguíneo renal, ¿qué va a generar? Una falla renal aguda y crónica. Bueno, a ver, ¿a quién le tocó este problema de la costronca de un día de vida? ¿Y dónde más? ¿Y a nadie más? ¿Cuál? Acá y dónde más. Este problema decía que tenemos que cada vez una costronca de un día de vida, eso me va dando un dato importante, o sea que vivió solamente un día. Había nacido por parto normal y en la necropsia se observaron algunas lesiones de pulmón, secas, de la tráquea, el pulmón tenía corteza gomosa, había hemorragias en la corteza adrenal y además tenemos las lesiones de los riñones, la que vamos a ver ahora en la foto. Y en base a eso nos pregunta cómo se denomina la lesión desde el punto de vista anatomopatológico, cuál podría haber sido la vía de entrada al riñón, cuál es el o los agentes involucrados y que describamos la patogenia. Enseñamos esta foto. A ver, el grupo que les tocó esto, ¿cómo describen esta foto? El corte, sí, la superficie de corte del riñón. ¿Qué vieron? Múltiples lesiones clandestinas. Bien. Perfecto. Acá los ven, en la corteza, ¿ven? Todos, desde acá se ve. Son múltiples focos, son bastante chiquititos, vienen de 1 a 3 milímetros. Están ubicados en la corteza, perfecto. Y la distribución, bueno, redundante, lo digo, multifocal, ¿no? Bien. Eso sería la descripción macro. Vamos a ponerle el nombre a este. Y en el microscopio teníamos. Sí. ¿El anterior? Esto es normal. Es normal. Bueno. A 10 por esta panorámica. Nosotros veíamos esto.
a los grupos que les tocó esto, ¿cómo se describen la necropsia microscópica? ¿Cuáles serían los glomérulos? ¿Esto glomérulo para vos? No, Bien. Esto. Él dice que los glomérulos tienen mayor cantidad de células. Yo en realidad lo que puedo marcarles importante acá es que en los glomérulos hay un área basófila interesante en varios de los glomérulos, que esto me está indicando algo. ¿Qué serían estas áreas que más? Colonias bacterianas, ¿sí? Y están en los glomérulos, están dando un indicio de algo, que ahora vamos a tener en cuenta. Pero además, así como a grosso modo, ¿qué es todo esto que está acá? Necrosis licuefactiva. ¿Cómo? Necrosis licuefactiva, que lo cual es también sinónimo de decir microabsceso, ¿sí? O acúmulo de necrófilos científicos sobre el tejido. Miren que también tienen muchas colonias bacterianas, ¿lo ven ahí? Perfecto. ¿Acúmulo de qué? Volviendo. Podemos decir microabscesos, pero no podemos decir abscesos. ¿Por qué? Perfecto, no te quiero cognitivo, porque además es un inflamatorio agudo. Diseñamos un día de uno. En un absceso tenemos que tener muchos más días para que se forme una carga y además sería mucho más grande el foco del alimento. ¿Qué más ven en esta imagen? Sangre. Está más tirando de hiperemia que están bien delimitados, cuando ustedes observan el microscopio, están bien delimitados dentro de los vasos, no están extravasados. Entonces vimos las colonias, los focos necrofílicos activos. Si tenemos que describirlos, son múltiples focos. Y bueno, entonces que tengamos los glomérulos afectados con colonias bacterianas. ¿Qué está queriendo decir? ¿Estas bacterias cómo llegó? Vía ascendente. Perfecto, por vía matógena, ¿sí? Acá vemos bien de cerca, aparece por todo el acúmulo de neutrófilos. Y acá tenemos algunas colonias. Acá podemos ver parte de un glomérulo que está bastante alterado. También hay colonias. ¿Sí? La hiperemia. ¿Qué diagnóstico morfológico le vamos a poner a esto? ¿Cómo? Bien, y si nos basamos en la distribución que tenemos en la foto, No, multifocal. multifocal. Entonces hablamos de nefritis embólico purulenta multifocal. Este es un subtipo de nefritis intersticial supuraria. Entonces, si ustedes en vez de poner embólico purulenta ponen nefritis intersticial embólico purulenta, también va a estar bien. ¿Sí? Pero el hecho de poner embólico están indicando por dónde llegó. Ahora vamos a ver el otro subtipo que tiene otra vía de entrada, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Nos pregunta, ¿cuál es la vía de entrada al riñón? La vía de entrada al riñón es hematógena, pero en este caso, en el caso de una granja o de un nacido o de un día de vida, primero, ¿de qué hace que causar el paro? ¿Sí? ¿Y cómo llegó al organismo de este público? Él dice que no hace un seculi, perfecto, es el caso, hacemos un seculi. Ahora vamos a ver cómo se escribe. ¿Y cómo llegó a la planta? Podría trasplantarla posiblemente, y otras formas pueden ser a través del canal de parto o una ascensión. Podríamos hacerlo sin hacer de cordón umbilical, también podría ser, ¿sí? No se describe por lo menos en los libros que son no lo leí, no se describe. Bien. Algo a tener en cuenta acá, el tema de la agente causal.
Actinobacillus seculi puede generar septicemia, porque además de la lesión llega a un montón de otros órganos. Puede afectar capitis, euritis, neumonía poliartrita, poliartritis. Y para describir la patología tenemos este gráfico que está en el Zachary, donde vamos a ver dentro de lo que son las nefritis intersticiales supurativas, que es lo que ustedes tienen detallado la clasificación en la guía, que lo presten mucha atención después cuando lo estudien. Tenemos dos tipos. Una es la que venimos viendo en el problema, que sería la nefritis embólico-purulenta, que llega por vía hematógena. Puede llegar a través de émbolos sépticos o tromboémbolos. Se va a alojar en los capilares glomerulares y en los capilares periculares. Y los ejemplos que tenemos son Actinobacillus seculi, como en el caso del problema, y tenemos Treponema piógenes en los bovinos adultos. Recordamos lo vimos en el cardiovascular, en los cardiovasculares. De ahí se puede desprender un tromboémbolo y llegar al riñón, ¿sí? De estos órganos. El sopelote y cruzopatea para los porcinos, la vía de entrada de la percutánea o de nasal, y es otra por vía hematógena. El sopelote y cruzopatea, además de dar indicaciones en el intersticio, puede dar hemorragias a nivel de glomérulo. En realidad puede dar notar hemorragias a nivel de glomérulo. Después tenemos Streptococcus bovis, Staphylococcus aureus como otro ejemplo, y Corynebacterium pseudotuberculosis en los pequeños rumiantes. ¿Está? Estos serían ejemplos de nefritis embólico-purulenta. Y la distribución que voy a tener, como llegó por vía hematógena, ¿cómo va a ser? Multifocal. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? El otro tipo de nefritis intersticial supurativa serían las pielonefritis. En este caso, el agente etiológico entró por vía ascendente, o sea, por vías urinarias exteriores. Factores predisponentes para esto sería como muy bien determinada, en el caso de las tetas, tener una transporta que llegue más fácilmente la bacteria a la vejiga. Y en el caso del efecto de un carbonato, son conocidos como neurobiológicos, que generan estas urinarias. Y de esta forma también va a favorecer la colonización y proliferación de las bacterias, lo cual va a generar una cistitis a nivel de la vejiga. Y va a provocar un reflujo de psicouretral. ¿Por qué? Porque altera las zonas peristálticas de forma retrógrada, lo cual favorece la llegada de la bacteria a la zona de la pelvis renal. ¿Sí? A su vez, además de proliferar a nivel de la pelvis renal, estas bacterias pueden afectar también a la médula para el inmunoglobulina, que serían sobre todo la zona del papiloma. La médula del riñón es bastante susceptible a infecciones, dado que tenemos elevada osmolaridad, lo cual inhibe la acción de los neutrófilos, y también tenemos un gran número de una gran cantidad de una concentración de amoníaco, lo cual inhibe la acción de complemento. A nivel de la médula, eso la predispone porque lo que hace que la administración. ¿Estamos? Entonces me puede dar una pielonefritis que afecta tanto la pelvis como parte de la parénquima, ¿sí? O sea, sobre todo la zona medular. Bien. Y las bacterias que acá tenemos son generalmente bacterias que están vecinas al tracto urinario, o sea que serían las secreciones de vivo, también, como pseudomonas, o más específicas, como Corynebacterium
bovino. Estos serían los ejemplos de agentes que dan pie a la disfunción. ¿Estamos? Generalmente, como tenemos una inflamación de la pelvis y el parénquima continuo, con tipo, digamos, vecino, hablamos de una localmente extendida. Esto es una analogía semejante a lo que pasa cuando hablamos de neumonía con neumonía. ¿De acuerdo? La neumonía localmente extendida porque llega por la vía aérea. Y entonces en el caso de neumonía, generalmente se da por vía patógena, tenemos más bien también vocales. En el caso de neumonía, bueno. A ver, ¿cómo describimos esta foto? También de reunión de un intestino. Múltiples lesiones en corteza de color blanco. ¿Cómo? Múltiples lesiones en corteza de color blanquecino. Perfecto. Parecerían protruir, ¿no? De la superficie. Ella dice parecerían protruir. Igual esto es una superficie de corte, pero no está Sí, mal pero pensar parecerían protruir de la superficie. que pueden ser sobrelevadas. No nos ayuda la foto, pero en el caso de ser lesiones de tipo supurativa, las vamos a ver sobrelevadas. Hay un poco en la médula también, pero la mayoría están en la corteza, ¿sí? Y este es otro ejemplo de lo que vimos de nefritis embólico-purulenta multifocal. ¿Está? Espera. Bueno. Por lo que se acuerdan de anatomía, este riñón de qué es bovino, ¿sí? Porque lo vemos por los surcos, están acá, y esto se llamaba cáliz renal. No tiene una verdadera papila el caso del bovino, ¿está? Tenemos los cálices renales. ¿Y qué es esto? Un contenido blanquecino cremoso. Perfecto. Ella dice blanquecino cremoso. Acá también tenemos blanquecino privado. ¿Y cómo sería el morfológico de esto? Pielonefritis también, en el bovino. ¿Pero es como gaseoso eso o es...? No, es supurativo. Es supurativo. Vas a ver por la superficie del corte. Tienen que ir con un poco de ¿Estamos? Bueno, acá tenemos la superficie de corte del riñón de un canino. ¿Qué me decidirías esto? Sí. Bien, área blanquecina o un contenido. Sí. Podría ser, pero es más. A ver. Bien. Y esto se extiende hacia la médula. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué morfológico le ponemos a esto? Hay falta de tejido ahí. Es una pielonefritis localmente extendida. ¿Está? Vieron los dos ejemplos, tanto para el bovino como para el canino. ¿Está? Nosotros no tenemos preparado esto, pero si esperamos vamos a ver regularmente neutrófilos, colonia bacteriana, algo de fibrina, desprendimiento de la mucosa de la pelvis, neutrófilos y colonias en el interior de los túbulos colectores. Sí. Acá. ¿Acá? ¿Esto? ¿Qué aspecto te da? Sí, pero la verdad no. No, por lo menos el Zachary no describió nada al respecto. Esa foto es del Zachary igual. ¿Listo? Y acá tenemos lo que pasa
cuando pasa el tiempo y tenemos una pielonefritis crónica. Básicamente lo que quiero que observen es estas áreas bien deprimidas que me están indicando que todo. Fibrosis, el libro habla de la sensación, pero prácticamente tejido conectivo. Nefrofibrosis es lo mismo que fibrosis. ¿Cómo? Nefrofibrosis es lo mismo que fibrosis. Sí, igual eso lo vamos a ver si tenemos que adelantar. Bueno, hasta acá vimos entonces las nefritis intersticiales supurativas, que se dividen en dos especies, las que se llaman poliomatosis, que serían las embolicopurulentas, y las que las que se originaron en las embolicopurulentas ascendentes, que son las pielonefritis. ¿Estamos hasta acá? Bueno. Bien, vamos a ver entonces el último problema en un frigorífico, un veterinario observa lesiones de una fotografía perteneciente a un novillo de 12 meses de edad, ¿sí? Es la que tenía proyectada al principio. Se decide realizar la necropsia se decide realizar la necropsia de la toma de muestra correspondiente para su evolución histológica, donde deben responder el aspecto macro, el aspecto micro, el diagnóstico anatomopatológico, si hubo algún agente etiológico que pueden relacionar con la lesión y cómo tomaría la muestra para histopatología. A eso refiere el problema. Esta era la foto que yo dejé proyectar al principio, ¿se acuerdan? Para los que tenían preparados 47, si no me equivoco, tenían que describir esto. ¿Qué veían acá? Múltiples lesiones nodulares, blanquecinas, perfecto, con una distribución multifocal acualescente, ¿sí? Algunos a veces dicen áreas blanquecinas, está bien, pero cuando... ¿Arriba más grises? No, Claro, por el nódulo, porque dice nódulos blanquecinos. Bueno, pero nódulos no porque sobresalgan, Sino porque son sino porque son redondos. bastante, fíjate acá, bastante redondos, ¿sí? ¿No es redundante ser múltiples nódulos después de multifocal? Sí. Yo ya digo múltiples nódulos después de multifocal. Si no decir presencia de nódulos con distribución multifocal. Ella dice, no están siendo redundantes, sí, no es verdad, están siendo redundantes. Pero como múltiples nódulos blanquecinos por esencia, ¿se entiende que es multifocal? Mira, con respecto a los patrones de distribución, es mejor que lo aclare extra, ¿sí? Es verdad, decís múltiples nódulos y ya estás diciendo multifocal, pero ¿se acuerdan que hay una serie de palabras, ¿sí? A modo de títulos que están poniendo la marca registrada a lo que llamamos patrones de distribución? Entonces, si vos no querés ser redundante, podés decir, se observan nódulos blanquecinos, ¿sí? Cuando yo iba a la palabra nódulos, no quiere decir siempre que cuando digo un nódulo esté sobresaliendo, ¿sí? Sino que es algo bien delimitado, puede sobresalir o no. En este caso la mayoría está plano, como bien decían ustedes, no sobresale, alguno que otro puede dar aspecto acá cuando está muy cerquita de la superficie, ¿sí? Pero la mayoría no está sobresaliendo. Entonces, para no ser redundantes podemos hablar de nódulos blanquecinos, pero cuando hablamos de patrón de distribución es focal, es difuso, es multifocal o es multifocal coalescente o es localmente extendido. Esas son las opciones. Entonces, cuando tengan una foto macroscópica, pónganle el último sello, ¿sí? Al morfológico hablando de patrones de distribución. Acá puedo decir que están en corteza. No puedo decir que están en médula. Acá están en corteza, ¿sí? Pero cuando haces el corte, están distribuidos en todo el lóbulo, ¿sí? En todo, en corteza y en medio, ¿sí? Bien. ¿Qué pasó cuando lo vimos
vimos al microscopio. ¿Quién tenía este problema? ¿Nadie? Infiltrado de células inflamatorias nucleares. Hay muchas células inflamatorias, ¿dónde? En el intersticio, muy bien. Y como yo siempre les digo, no alcanza con decir células inflamatorias, tenemos que rematar diciendo qué tipo de células inflamatorias. Bueno, Por acá me dije con los nucleares. Perfecto. ¿Sí? Entonces, hay el tipo celular, que es el que predomina. Vamos a hablar de células mononucleares, podrán ser linfocitos, podrán ser macrófagos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico anatomopatológico? Que era la tercera pregunta. Necrosis. Nefritis intersticial, linfocitos. Sí. Acá hay muchos macrófagos, también tenemos algunos linfocitos, pero en este campo podés tener muchos macrófagos. Sí. Sí. ¿Cómo no escuché? Lo mismo no del glomérulo. No, en el glomérulo no, está en el... Eso es parte de la celularidad del glomérulo. Bien, entonces, como morfológico hablamos de una nefritis intersticial, no supurativa, o yo les puse ahí linfocitaria. También podría ser linfocitaria, pero si yo estoy hablando de una foto macroscópica, ¿sí? Nunca voy a esperar que digan de tipo celular, ¿sí? Pero cuando el diagnóstico morfológico se tiene que basar en un preparado microscópico, ahí podrían poner nefritis intersticial no supurativa linfocitaria, ¿sí? Pero si el diagnóstico lo tienen que hacer en base a la foto anterior, por ejemplo, tienen que, se pretende que pongan qué tipo celular se predomina, por supuesto. Pero al decir ahora, no supurativa, ¿no estás dando por hecho que es linfocitaria? No. Sí, en general lo relacionás, pero vos no podés hablar de un tipo celular puntual, ¿sí? Pero tenés que poner las dos supurativas o una u otra. Podés poner sin linfocitaria y está perfecto, ¿sí? Podés poner intersticial de tipo linfocitario y está también bien, siempre y cuando estemos hablando de una foto microscópica. ¿Se entiende la salvedad que hice? En el macro, ¿cómo sé que es intersticial? Morfológico con el macro, como... Ahora lo vamos a ver. Ahora bien, entonces, ¿qué agentes involucrados podríamos tener? ¿Sí? Podría ser por Escherichia, por Salmonella, Leptospira o Brucella, son todos agentes que provocan que una nefritis de tipo intersticial no supurativa. En este caso, fíjense la diferencia de la nefritis intersticial que mirábamos antes, ¿sí? Con multifocal acualescente. Cuando esto adquiere cronicidad, se hace difusa comprometiendo con áreas blanquecinas toda la corteza, ¿sí? En este caso, el agente etiológico es por leptospirosis. Y hablando de leptospirosis, ¿sí? Se toma siempre como modelo esta enfermedad para hablar de lo que es una nefritis intersticial no supurativa, que es una enfermedad que tiene transmisión directa por orina, por aborto, por leche, o puede ser también transplacentaria. Tenemos diferentes tipos de leptospira, como la leptospira comuna, como la leptospira Icteromyceae, que afecta en este caso en particular más en los caninos y afecta al hígado. Este tipo de serovar, que es el Icteromyceae, da un patrón de lesión muy característico que se manifiesta como una disgregación del parénquima hepático, ¿sí? Que es bastante similar a lo que veríamos si tomamos un hígado y en vez de formularlo directamente para remitir para histopatología, lo colocamos en el freezer, ¿sí? Por eso muchas veces
aconsejamos no congelar las muestras para remitir para histopatología porque pierden parte de su estructura y podrían estar enmascarando o confundir con otro tipo de lesión. ¿Sí? ¿Cuál es la realidad de la lesión? Icterohemorragial. Entonces, leptospira produce hemólisis, ¿sí? Por unas hemolicinas, daña a nivel vascular, se acantona en las células epiteliales del túbulo contorneo proximal, sobre todo a nivel de las microvellosidades, se acantonan ahí, por eso hablábamos que a nivel renal y a nivel genital son los reservorios, y van eliminándose, ¿sí? Por orina a partir de la luz del túbulo contorneo proximal cuando se van, digamos, como soltando, ¿sí? De esas microvellosidades de las células epiteliales. Lo mismo también se pueden acantonar en el hepatocito. Los signos clínicos serían fiebre, ictericia, anemia hemolítica y hemoglobinuria. En el caso de la leptospirosis de curso agudo, voy a ver una nefritis intersticial de tipo difusa, ¿sí? Donde voy a tener como estriaciones, como rayos en la corteza de color negruzco, y por eso hablo de una distribución difusa, ¿sí? Si yo esto lo miro al microscopio, no voy a observar ese infiltrado mononuclear que ustedes veían, ¿sí? De tipo no supurativo, sino que cuando hablo de una nefritis intersticial de curso agudo, lo que va a predominar son las áreas de necrosis a nivel de túbulos contorneados y las áreas de hemorragia, como vemos acá. A diferencia de lo que ocurre en la leptospirosis con un curso crónico, yo voy a tener macroscópicamente una superficie de aspecto granular. Si yo cortara, ¿sí? Ese riñón, tendría una consistencia más firme. Y si lo viera al microscopio, tendría una imagen muy semejante a la que vieron ustedes en el preparado, ¿sí? Con un infiltrado de tipo mononuclear en el intersticio. Entonces, dijimos que había otros tipos de agentes también, ¿sí? Que provocaban este tipo de nefritis. Acá voy a tener, ¿sí? Múltiples focos en corteza cuando se trata de Escherichia coli. No, son estos poquitos que ven acá. Ah, está como deprimido. Esto no veía. Sí, está, algunos, no todos, pueden estar algo deprimidos. ¿Sí? Claro, acá me dice Roberto que sí, es probable que cuando se haya sacado la cápsula, esa depresión es que haya tirado un poquito a la vera de herencias, ¿sí? Cuando estamos en las necropsias y tenemos que revisar el tracto urinario, del riñón específicamente, lo primero que se hace es chequear que al retirar la cápsula no haya adherencia. Probablemente en este caso sí, me lleve un poquito de parénquima renal cuando empiezo a sacar la cápsula y sea esto producto de ese aspecto desatabocado del intestino. Bien, otro ejemplo de nefritis intersticial por herpes virus sería estas lesiones que ya hemos visto, ¿sí? Que son estos focos rojos negruzcos, ¿qué son? ¿Focos de qué? Infartos, focos de hemorragia o de necrosis, ¿sí? Bien. Entonces, la última pregunta decía cómo remitía para histopatología. Esto no es nada más que un repaso de lo que vimos en la clase de toma y revisión de muestras. Lo ideal sería un material lo más fresco posible, tomar tejido normal, tejido afectado, que el formol sea el 10% siempre, en la medida de lo posible vaporarlo, que los frascos tengan boca ancha, que haya una relación volumen-muestra de 10 a 1 es muy importante para que pueda penetrar bien el formol y la muestra se fije correctamente. Y como hicimos de ejemplo la lesión que provoca
leptospira y hemorragia es no congelar el material. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo ubicábamos lo que acabamos de hablar recién dentro de la clasificación de la guía? Hasta donde habló Roberto estaban las supurativas, ¿sí? Él cerró hasta ese punto. Yo les hablé de las no supurativas, ¿sí? De las nefritis intersticiales, fíjense cómo clasificamos y subclasificamos, ¿sí? De leptospirosis, de unión a manchas blancas, como un ejemplo de Escherichia coli, herpes virosis y hepatitis infecciosa canina. Y después las granulomatosas, que ahora vamos a ver diferentes etiologías y enfermedades. Pero vamos a comparar entonces ahora lo que ustedes me preguntaban, ¿cómo puedo reconocer una nefritis embólica, ¿sí? De esta supurativa y la no supurativa con respecto a estas manchas blancas, ¿sí? Que era lo que me preguntaban recién. Por ejemplo, en el caso de la nefritis embólica purulenta multifocal, yo veo múltiples focos distribuidos en toda la corteza, ¿sí? Estos focos tienen una particularidad, están sobreelevados. ¿Cómo? Yo iba a decir el borde hemorrágico, como que tiene un bordecito rojo. Borde hemorrágico, quizá está tan sobreelevado que es en sombra. No está hemorrágico ahí. Esto vos me decías por mí. Están, digamos, por encima de la corteza. Por ejemplo, en el caso acá de un riñón bovino, también, ¿sí? Siendo el mismo tipo de la lesión y con muchos focos, ¿sí? Vemos que están bien sobreelevados. ¿Lo notan? ¿Qué pasa cuando miramos un intersticial de tipo no supurativo? En general, ¿sí? Acá siendo la lesión de tipo multifocal, algunas pareciera que coalescieran un poco, no están sobreelevadas. Y si esto lo comparamos con la foto inicial del problema, ¿sí? Esa nefritis intersticial de tipo no supurativa no estaba sobreelevada, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué pasaba con la última entidad en la clasificación que después de las supurativas? Las supurativas teníamos las granulomatosas. Bueno, un ejemplo es la peritonitis infecciosa felina, que es una nefritis granulomatosa con focos multifocales, ¿sí? A coalescentes. Acá hay un foco que está sobresaliendo. En el caso de las granulomatosas puede ser uno, pueden ser muchos. Si sobresale o no depende la severidad de ese granuloma. Cuando digo severidad es cuán grande sea, que pueda sobresalir, o incluso si yo corto este riñón y lo mido de esta manera, esos focos sí van a estar ubicados puntualmente a nivel de corteza y podrán sobresalir algo. Nodulaciones blanquecinas, multifocales acualescentes en corteza, ¿sí? Ahí Con nos el PIB redundamos. siempre en corteza. ¿Estamos bien? En el caso del PIB siempre van a ser en corteza, ¿sí? ¿No son piogranulomas? Sí, pero acá no, yo no puedo reconocer. Ella me dice si no son piogranulomas. La clase de hígado vamos a profundizar un poquito más en PIB, tiene una lesión muy característica. Yo con esta lesión no puedo reconocer que haya un piogranuloma, por eso hablo de granuloma. Muchas veces la lesión sí es piogranuloma y vamos a ver qué es lo característico de PIF en la clase de hígado para ubicarlo siempre subseroso o subcapsular, como en este caso, ¿sí? ¿En la médula eso? No, porque fíjate que eso no son granuloma. Probablemente sean los mismos pasos medulares que no habrá comido un corte para que se vean bien, ¿sí? Bien, entonces, como otros ejemplos, ¿sí? De agentes que habíamos mencionado antes de las granulomatosas, tenemos hongos como Aspergillus ectoplasma, algas como la prototeca, Rickettsia o Escherichia canis, con Ehrlichia, protozoos, encefalotizoos, uniculi en el conejo, y la bacteria, porque por excelencia hablamos siempre que mencionemos cualquier enfermedad granulomatosa, de tuberculosis, Mycobacterium bovis. Bien, ¿cómo reconocemos un riñón en un estadio terminal? Hablamos de la necroesclerosis difusa, un riñón que está
retraído. Fíjense, la corteza va teniendo áreas de retracción. Estas, cuando mencionamos las áreas de retracción, es porque hay abundante tejido conectivo. Si eso lo viéramos al microscopio, encontraríamos que esas áreas de retracción corresponden a todas esas zonas donde hay abundancia de fibras colágenas y escasas estructuras fisiológicas viables. Fíjense que hay menor cantidad de túbulos, menor cantidad de glomérulos, e incluso esos glomérulos es lo que llamábamos, cuando había respuesta a la injuria desde la atrofia a nivel glomerular, sería justamente esos glomérulos más chiquitos que al tener un menor aporte vascular no cumplen sus funciones y van disminuyendo de tamaño. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer mención de algunas lesiones, ¿sí? Lo que faltaba para ver y después así nos queda un retrato para ver el microscopio. Necrosis papilar renal, ¿sí? Producida por antiinflamatorios de tipo esteroides, provoca a nivel de las crestas renales, estos focos, ¿sí? Medio verdosos de necrosis, ¿sí? Donde están marcando las flechas. El caso de la hidronefrosis es una disminución, ¿sí? Del parénquima desde lo que es la pelvis, que puede comprometer la médula e incluso puede llegar también a comprometer la corteza y llegar a encontrar una bolsa de orina por riñón cuando el agente le haya permitido tener una cronicidad tal, ¿sí? E incluso muchas veces cuando ocurre eso no es bilateral como en este caso, ¿sí? Porque no le va a permitir sobrevivir sin riñón. ¿Qué se produce? ¿Para función? ¿Por qué se puede producir? ¿Por un trastorno hemodinámico? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de por qué se podría provocar la hidronefrosis. Tenemos un riñón con hidronefrosis y un riñón aumentado de tamaño normal, pero que estaría haciendo de lo que llamábamos la hipertrofia compensatoria, ¿sí? Porque si miran este riñón, si bien está más chiquito, además ha perdido parénquima funcional. Una de las causas podría ser, por ejemplo, una neoplasia a nivel de uréter, ¿sí? Cualquier agente, cualquier etiología que provoque una obstrucción, sea un cálculo, sea una neoplasia, ¿sí? Va a provocar este tipo de lesión. Cuando hablamos de neoplasias podemos encontrar acá gran cantidad de cálculos, ¿sí? Después ustedes tienen que ver diferentes tipos de cálculos y los cálculos muchas veces van a estar relacionados al tipo de dieta y a la especie animal. Pero acá los mencionamos que también son los responsables muchas veces de las lesiones vesicales, ¿sí? Acá vamos a ver un área de la mucosa engrosada, la mucosa epidémica y que pueden llegar a tener áreas de necrosis, ¿sí? Con cistitis ulcerativas e incluso hasta perforación de la vejiga. Riñón poliquístico con un patrón difuso, estos riñones podemos encontrarlos como una alteración, ¿sí? Como una alteración de nacimiento, y donde, de acuerdo a la severidad, pueden tener, digamos, qué pronóstico de vida podrán tener, y la presencia de los quistes los vamos a ver en toda la corteza y también en médula, ¿sí? La presencia de quistes también lo podemos ver en animales seniles y puede ser un hallazgo de necropsia que no altere la funcionalidad de ese riñón. Hay razas, ¿no? Hay razas que son más predispuestas. Y lo que vamos a ver es, al realizar el corte para revisar de forma rutinaria el riñón, podemos encontrar, sobre todo en la zona de la corteza, pequeños quistes, o incluso al hacer la evaluación al microscopio, como si fueran unos túbulos muy dilatados, donde encontremos unas cavidades quísticas. Pero eso no sería más que un hallazgo de necropsia cuando hablamos de animales más grandes, ¿sí? Bien, y para terminar entonces, vamos a ver que las enfermedades renales, cuando mencionamos, ¿sí?, que tienen un compromiso de más del 70%, podría provocar una insuficiencia renal con un síndrome urémico, con todas las lesiones que mencionamos antes. Cuando hablamos de enfermedades glomerulares, glomerulonefritis o amiloidosis, cualquiera de estas lesiones va a poder llevar, si la evolución lo permite, a un síndrome nefrótico. En cambio, cuando la lesión es a nivel tubular o intersticial,
podemos tener lo que clasificamos como las nefritis no supurativas, las supurativas, y dentro de las supurativas las embólicas y purulentas, y después las pielonefritis. A nivel del tracto urinario inferior tendremos los cálculos, ¿sí?, y la cistitis de etiología bacteriana. Esa cistitis podría de forma secundaria generar lesiones a nivel de piel, a nivel de la pelvis, y dando una pielonefritis de tipo ascendente. ¿Sí? Bien, con esto entonces terminamos y nos queda media horita para los preparados. Les puedo hacer unos comentarios importantes.